Como les decía, en la tarde de hoy nos acompaña el biólogo Gorky Arévalo, cuyo objetivo en la vida ha sido el cultivo de camarones, la crianza de forma saludable, sostenible de los camarones. Gorky tiene vasta experiencia, ha sido asesor productivo, gerente, socio comercial de empresas que tienen gran desarrollo en Ecuador, Brasil, Venezuela, gerente de varias de estas empresas también, y inició como asistente de investigación. Tiene formación como biólogo marino y tiene algunas especialidades en microbiología aplicada a la industria de los laboratorios de larvas de camarón y a las patologías en crustáceos. Queremos entonces no hacerlos esperar más y que empecemos a recibir pues toda esta información valiosa que el biólogo Gorky tiene para nosotros la tarde de hoy. Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias, Niamidina. Es un gusto estar con ustedes. Gracias a ustedes. Hago la presentación de técnicas y normas para un cultivo de poslarvas de camarón. Quiero hacer una aportación con parte de todo un tiempo, un recorrido en esta industria que gracias al propósito de haber desarrollado técnicas y acumulado tecnologías de diferentes lados, se ha podido hacer una claridad en técnicas y unas normas para manejar poslarvas de camarón en Ecuador. Nosotros, como introducción, cabe destacar que la demanda de larvas de camarón por 3 décadas en Ecuador fue cubierta exclusivamente en estuarios de semilla silvestre o larva silvestre y en las playas del litoral. Eran todas pescadas en orilla y el 80% de esta semilla silvestre era la que cubría toda el área productiva o el espejo de agua productivo de camarón en Ecuador. El 20% en laboratorios integrados, ellos tenían un 20% de larvas de los laboratorios que eran en los primeros inicios para poder trabajar, especialmente la gente que tenía una industria integrada, que era maduración, la agricultura, algas y viveros y criaderos de larvas. Entonces, nosotros estábamos viendo que a partir de la mancha blanca o post-mancha blanca y pre-mancha blanca, antes del año 2000, que se pandemizó este virus, nosotros marcamos definitivamente 2 épocas. Una época que dio impulso a los laboratorios desde después de la mancha blanca. La larva prácticamente reaparece con un 100%, dejó de depender del camarón silvestre, una larva pequeña, muy productiva, que hizo enriquecer a muchos productores desde el inicio. Estamos hablando de 50 años atrás. Entonces, 2000 marcó esta pauta entre un antes y un después de la larva de los laboratorios al 100%, con una tecnología integral y una domesticación del camarón. Con el único objetivo que se marcó y que formó y que dio un paso adelante, producir buenas semillas, desarrollar técnicas de cultivo larvario más limpias y obtener larvas saludables. Como una buena introducción, la revolución biotecnológica inicia prácticamente hace 15 años, antes del 2000, pero con pasos de tortugas. Nosotros tuvimos un gran impulso haciendo
haciendo probióticos, tratando de buscar la mejor forma de utilizar biotecnología y aprendiendo un poco de todo, un poco de investigación, un poco de errores y aciertos. Después la post-mancha blanca ya se empezó a divulgar y generalizar todo el uso y aplicaciones en laboratorios de larvas. Y luego pasó a piscinas camaroneras. Y la industria prácticamente hizo un circuito cerrado para poder integrarse, casi como eso, ¿no? Buscar una integración de tanto de maduración, laboratorios, raceway y piscinas de producción de engorde. El buen uso en camaroneras fue gracias a los raceway para mantener las poslarvas unos días adicionales y poder aclimatarla a la misma condición de las piscinas de engorde, ¿no? En segunda instancia reaparecen los probióticos liofilizados que utilizan carrier y vehículos con cereales como vehículos, inactivados y adheridos al cereal. Luego bocachi, los sueros, microbios eficientes, bacterias liofilizadas, que todas estas todo este tipo de manipulación de bacterias estuvo dirigido a predigestar alimentos y otros para bioremediación o mejoramiento del agua. Que prácticamente todo este proceso, este macro proceso de larvas de camarón empieza con la maduración, recepción, selección y aclimatación de reproductores que por lo general vienen de las piscinas de engorde. Nauplios, inducción al desove de reproductores, eclosión de nauplios, cosecha y venta a los laboratorios de los nauplios venidos de la maduración. Me voy a enfocar casi en cultivo de siembra de nauplios en tanques, alimentación, control y monitoreo de parámetros físico-químicos y estado de salud. Para finalmente la cosecha larvaria para vender a las granjas camaroneras del país. Proceso de cultivo larvario de camarón. El proceso de cultivo larvario lo ponemos lo ubicamos en dos partes. Una es la larvicultura, que como dije antes me voy a enfocar en ello. Y objetivos. La larvicultura, desde 15 años atrás, ha alcanzado notoriedad, especialmente por uso de probióticos. Probióticos que vienen a hacer benignas las condiciones de manejo de las crías larvarias. Ha venido pegada a la industria siempre, tal cual fue creada como un apoyo, pero realmente terminó siendo parte esencial para producir la semilla o la larva. Actualmente, en la costa ecuatoriana están operando más de 300 laboratorios y entre el 60% y el 70% están en la provincia de Santa Elena. La oferta sobrepasa la demanda casi todo un año y debido a esto los precios de las larvas suben y bajan de acuerdo a la oferta y la demanda. Los objetivos: obtener poslarvas de un buen tamaño y óptima calidad, mantener buenos porcentajes de supervivencia, establecer buenas costumbres de manejo, practicar metodologías de cultivo larvario, trazabilidad, que es tan importante, y obtener certificaciones nacionales e internacionales. Proceso de cultivo larvario del camarón. Consideraciones generales. Programar las siembras en el laboratorio con anticipación es sumamente importante. Mantener en reposo el agua de siembra con un mínimo de 2 días o 48 horas. Escoger dietas secas y líquidas apropiadas con proteína mayores de 50% para los estadios pequeños especialmente por los primeros 5 días. Soja 3 misión. Mezclar partículas y microencapsulados según conveniencia. Utilizar alimento vivo, artemia, desde estadio de soja 3 positivo. Ya ellos ya comienzan en su metabolismo a tener la condición de
de comer alimentos vivos incorporados, como la artemia exclusivamente, casi irreemplazable. Alimentar con la mejor artemia del mercado hasta los 8 primeros días es una muy buena inversión, pensando en proteína y pensando en tamaño de los animalitos, de las larvas. Raciones de comida cada 2 horas a partir del día 5, MISIS 1, MISIS 2, es una buena opción para que la larva aprenda a digestar este tipo de alimentos después de las microalgas. Mínimo recambio de agua o preferible 0 recambio es una opción magnífica trabajando con bacterias. Es casi como darse un lujo hacerlo de esa manera. Usar probióticos todos los días a proporcionar cantidades adecuadas y manejos investigados, elaborados, comerciales y o mixtos, no importa. Lo importante es tener una concentración ideal. Todos los probióticos se los pueden replicar, todos, absolutamente todos. Se puede potencializar para aumentar su uso y de esta manera reducir costos en el manejo o en el costo total del larva unitario, precio unitario o precio por millar. Visualizar el uso de tus probióticos en la noche a contraluz en forma visual se puede hacer buscando la concentración McFarlane, que es una técnica muy clara y incluso ya hay REMEL vendibles para poderlas revisar. Eso está basado en una concentración ideal para larvas de camarón. Y es muy bueno poderlo apreciar en la noche a contraluz. Con un beaker de vidrio a contraluz usted puede ver densidades de bacterias que están colonizando un cuerpo de agua. Bajar salinidades a conveniencia durante el cultivo de 1 a 10 partes, empezando desde SOEA 1, el segundo día después de poner los náuplios. Usted puede tener una gran apoyo para amortiguar o hacer un efecto tampón, reduciendo la cantidad de bacterias en ese sistema. Usar otras alternativas para las dietas puede ser bueno, como rotífero, metanauplios de artemia y otras variables más que hay en el comercio. Este proceso de cultivo larvario de camarón realmente se produce en fases. Fases es la parte muy importante. Tenemos una preparatoria inicial, la primera fase, la preparatoria, más el cultivo, que es el medular de todo, y es donde estamos dando la forma de poderlo encasillar lo mejor posible, terminar este proceso de cultivo larvario de camarón. El segundo paso sería la fase preparatoria. La fase preparatoria es protocolo biotecnológico, un protocolo biotecnológico, preparación de la bacteria productiva como si fuera la primera y la única siembra. Toma de agua del mar con anticipación en la cisterna, dejar en reposo 24 horas, utilizando EDTA como quelante o quelador de 5 a 10 e incluso hasta 20 ppm de ser necesario. Hay que revisar las fases lunares de aguaje y quiebra para poder hacer una siembra oportuna con menos densidad bacteriana en el agua de mar que se va a tomar y llenado de reservorios y o tanques. Limpieza de cada tanque con minuciosidad, lavando con solución de hipoclorito de sodio a 10 ml por tanque. E incluso se puede hacer un segundo lavado con ajo y limón, con abundante agua dulce. Es excepcional para poder empezar un cultivo larvario. Acondicionamiento de agua y tanques. Limpieza de laboratorio externa e interna y líneas de aire, suministro y almacenaje de agua, preparación del agua, preparación y llenado de tanques. Una parte básica e importantísima para los cultivos larvarios es producción de algas. Limpieza de laboratorio externo e interno de líneas de aire, toma de agua para ellos, sembrar las microalgas y la producción completa y bien regulada de la producción para una corrida de la agricultura. 2, en la fase de cultivo, que es la número 2, que estaba insistiendo en hablar de ella.
tiene un proceso que es preparación, uso de bacterias 24 horas antes de sembrar. Bacterias comerciales, activación con sacarosa, puede ser glucosa, harina de soya, levaduras de cerveza, aireación suave, hidratación y aplicación directa al tanque. Bacterias elaboradas, siembra de náuplios, luego de haber aplicado bacterias 24 horas antes, la técnica de microbiología aplicada, todas las bacterias son replicables, cualquier estatus que haya. Perdón. El agua dulce supone adecuar un medio más favorable. Insisto, agua dulce es muy importante en una producción larvaria porque pensando en el estuario, realmente en condiciones naturales, nuestro camarón en estuario funciona muy bien porque son a veces con aguas que vienen de los efluentes de los ríos al unirse al mar, en el estuario tienen la condición ideal para producir. Entonces, si usas agua dulce, incorporas agua dulce, que es una cosa que te va a ayudar muchísimo realmente. El azúcar y melaza, fuente de carbono, garantizan la actividad bacteriana. Ajo y limón, ácidos orgánicos, promueven el dominio de bacterias acidófilas benéficas. Alimentación. Acción bacteriana. La acción bacteriana es más sostenida por alimentos no digeridos. Excreta altamente asimilable, beneficia al grupo de bacterias huésped. Utiliza microencapsulados para estadios iniciales. Los microencapsulados ayudan muchísimo porque te está ayudando, no te está eliminando, no tienes muchos residuales, especialmente los primeros 5 días, desde Nauplio 5 a Anisis 1, vas a tener siempre excretas y todo eso te puede servir si aplicas bien bacterias para que sirvan de un colchón o que te colonizas un área que sea muy sana para la larva y la larva va a crecer muy fuerte, muy bien alimentada. Desde SOEA 3 hasta PLs, alternar con dietas secas, la artemia se adiciona a partir de este SOEA 3 positivo y se alimenta de preferencia vivas o semi-moribundas usando agua caliente, hirviendo un poco, usando agua caliente o vitamina C, haciendo un enjuague. Quedan moribundas y la larva las puede atrapar más rápido, especialmente SOEA 3, MISI 1. Proceso, fase de cultivo. Control de parámetros, sumamente importante para la biología, para la gente que está manejando tanques, nuestros técnicos, nuestros biólogos. Los parámetros físicos, incluso transparencia, temperatura, turbidez, oxígeno, químicos, pH, salinidad, amonio, biológico, trabajados con agar marino y agar TCBS, que son de controles rutinarios, diarios, que pueden ayudar a que hagas una interpretación rápida para soluciones rápidas, porque muchas veces el problema empezó y no lo puedes detener. Y a veces tienes que proceder, muchas veces, a descartar cultivos o parciales cultivos para poder quedar bien con el resto, porque a veces no te explicas por qué pasó algo tan inesperado, pero es porque uno de los parámetros se nos perdió de control. Cultivo, resección de náuplios, hay calificación express, tenemos una calificación técnica. Digo calificación express porque cuando van a comprarnos la larva o van a revisar a los laboratorios que son integrados, los profesionales o los técnicos que van a hacerlo, ellos hacen muchas veces una calificación express, chequean un microscopio, ven la tabla de crianza desde el inicio hasta el estadio que están y hacen un seguimiento. Una calificación técnica requiere de más observaciones, necesitan más microscopios, necesitan otro tipo de controles, incluso hacer análisis en laboratorios externos que también complementan. La siembra de náuplios. La siembra de náuplios se utiliza en los laboratorios, especialmente
se utiliza talaciocira y ketóceros. En Venezuela todavía usan ketóceros y en Ecuador solo usamos talaciocira por una simple razón. Hacemos un medio entrecomillado, voy a decir esto, dulce, para poder mantener un pH alcalino lo más que podamos. Funciona muy bien. Especialmente si utilizas agua dulce, si utilizas talaciocira, omitir el ketócero. Pero hay lugares que funciona porque el 80% talaciocira y 20% ketócero es una fórmula excelente. Excelente para poder nutrir bien. Incluso hay un tipo de algas liofilizadas en el mercado que se pueden adicionar para dar un incremento de alimento con la voracidad que tienen las ovejas y las misis. Tetraselmis, opcional. Navícula y ánfora, opcional. Pero aquellos que la saben usar, la usan a conveniencia y anticipan el manejo, les va a dar muy buenos resultados. Perdón. Estadio de crecimiento. Zoeas y misis. De 3 a 5, perdón. De Zoea 2, Zoea 3, ppm, veces al día hasta misis 3. Uy, se puede enseñar. Aló. 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 Hola, ¿se le escucha perfectamente? Ya, perfecto. Sí. Ya. Es que yo, por aquí, por alguna razón, ya, perdón, la batería. Cosecha de larvas, volumétrico para larvas menores de 1 centímetro y gravimétrico para larvas mayores de 1 centímetro. Por larva 12, por larva 10, necesitan ya gravimetría, pesaje, para poder funcionar bien y poder tener unos resultados exactos, tanto para el laboratorio, tanto para la camaronera que se haga las siembras correctas. Pido disculpas, parece que se me hizo una interrupción. Sí. Proceso de cultivo larvario del camarón, la fase de cultivo y la calificación técnica. Tenemos la cosecha de larvas también. La fase de cultivo, la calificación técnica es una que yo hice como muy buena y regular. Realmente es lo que aplico en mi trabajo. Una como muy buena, otra como regular. Chequeo de náuplios y zoeas con sobrevivencias mayores del 80%. Cuando siembro náuplios y zoea 1 hasta el día 3, que sería zoea 2. Si tengo 80% de sobrevivencia, pienso que es una excelente corrida que va a venir, porque se va a poder manejar. Pérdidas de zoeas hasta de 50% en el primer día, zoea 1, realmente tienes que pensar que vas a hacer con el cultivo. Otra descripción es porcentaje de vacías, deformes de zoeas y misis. De 5% a 10% está muy bueno, especialmente cuando tengas que saber qué población tienes en misis 2, misis 3. Regular es mayor del 10%. Ya muchas veces sí lo hay y hay que tratar de acoplar el manejo, poderlo cambiar un poco y poderlo manipular a conveniencia de que ese lote de larvas sobrevivan con éxito. Natación de poslarvas a partir del día 7. Me gusta mucho emplear los números de días más que los estadios. A partir del día 7, que es casi como misis 3 PL1, de 50 a 100% es una calificación muy buena. El regular sería cuando no mudan completamente el día 7 y se quedan en misis 3, la mayoría, y apenas tienen un pequeño porcentaje de PL1, va teniendo dificultades para mudar. Entonces, otra descripción de la calificación técnica es porcentaje de atrasos. Los porcentajes de atraso de MISI 1 a PL3, PL4, 5%, a veces con doble cutícula, está bien, está muy bien como calificación, porque eso se puede, muchas veces las mudas tienen un retraso
El regular es cuando tiene 30%, a más del 30%, doble cutícula y muchas veces rostro atípico. O sea, es un proceso de un gran problema de muda que va a empezar en un tanque de larvicultura. Necrosis apendiculares. Las necrosis apendiculares de 5% a PL3, PL4 indica que tiene una calificación buena. De mayor de 10% a PL3, PL4 está indicando una voz de alarma, ¿verdad? Verdaderamente, porque tienes que ya comenzar. Algo está pasando en tu sistema que está muy cargado de bacterias gram negativas y que tienes problemas con las bacterias verdes, especialmente que son las paramolíticas. La digestibilidad y asimilación de los alimentos. Cuando es alta, quiere decir que al microscopio se puede observar que más del 80% del substrato digestivo está lleno y las heces y los fecales están siendo consistentes y tienen un buen grosor, por así decirlo. Tienes una calificación muy buena. Entonces estás llevando un cultivo a buen nivel. Regular es cuando tiene presencia de grumos en el tanque. Y ese no es un biofloc. Tiene presencia de grumos demasiadas porque los animales han dejado de comer en ese estadio. Estamos hablando de larvas pequeñas. Ha dejado de comer o has puesto alimentos de mala calidad dentro de la nutrición diaria. O quizás pusiste un alimento de bajísima proteína y que se deshace muy pronto en el tanque. No lo va a aprovechar la larva. Otra característica de descripción son larvas homogéneas o larvas parejas, ¿no? Tallas hasta PL8, de PL8, PL12, que es más o menos entre 15 días y 18 días de cría larvaria. Entonces, si tú ves que están bien homogéneas, sigues por el camino del muy bueno de la calificación. Y cuando tienes disparidad de tallas en este estadio de PL8 a PL12, de 15 a 18 días de cría larvaria, y tienes hasta 3 tallas muchas veces, estás con una cría complicadita de 3 tallas y no te van a ver bien ese tipo de larva y tienes que tomar tu decisión. La prueba de estrés. La prueba de estrés es bajar salinidades que te duren, tengas más allá niveles de 80%, tienes una larva bien resistente, estás en el lado de muy bueno, y menores de 70%, yo diría de 60%, ya está bien irregular, y tendrías que volver a repetir. De pronto esa prueba de estrés no te es válida porque el animal terminó de mudar y no tiene mucha resistencia. Quizás pueda ser tendrías que volverlo a reconfirmar y hacer pruebas varias a partir del día 12, que puedes mantener ya un control de pruebas de estrés por día. Una calificación express que hablaba antes es observación in situ, que puedes ver en el tanque con un beaker de 1000 litros o 1000 ml. Tú puedes revisar si tu larva está nadando bien, si está arriba, abajo, están con problemas o no están con problemas. Visualmente se puede ver y se puede verificar en microscopio. Y parámetros biológicos, nutriciones, pruebas de estrés, embalaje y transporte. Proceso de cultivo larvario, fase de cultivo. Dice, aquí, después de todo esto, nos queda hacernos 3 preguntas. ¿La larva obtenida del escenario regular nos sirve? ¿Qué hacer para mejorarla? Con pérdidas iniciales de hasta 50% de náuseas, zoeas, ¿será mejor descartar el cultivo? Normas y certificaciones. Las normas específicas y regulaciones que deben ser cumplidas para el cultivo de larvas de camarones en Ecuador. Obtener permisos y autorizaciones. Cumplir con los estándares ambientales. Utilizar larvas de origen legal.
seguir buenas prácticas de cultivo, utilizar alimentos de origen legal y realizar monitoreos y reportes. Certificaciones internacionales, reglamento CE 834, certificación que evalúa y reconoce los principios de producción orgánica, de acuerdo con las exigencias de las autoridades de los países miembros de la Unión Europea. El objetivo principal del logotipo europeo es hacer que los productos orgánicos sean más fáciles de identificar por los consumidores. Además, confiere una identidad visual al sector de la agricultura ecológica y por tanto contribuye a garantizar la coherencia global y el correcto funcionamiento del mercado interior en este ámbito. Naturland es una certificación alemana privada. Una de las principales diferencias de Naturland con otras normas sobre producción orgánica, no permitir el uso de sulfitos en la recolección o procesamiento de los productos de acuicultura. Constituye la más estricta certificación orgánica hasta el día de hoy. BAC, Best Aquaculture Practice, es un programa de certificación internacional basado en estándares de rendimientos alcanzables, científicos y mejorados, continuamente para toda la cadena de suministro de acuacultura camaroneras, que aseguran alimentos saludables producidos a través de medios ambiental y socialmente responsables. Global GAP es una rigurosa certificación integrada de buenas prácticas agrícolas que traduce las necesidades de los consumidores en prácticas de producción. ¿Cómo lograr una agricultura sustentable? Utilización de sistemas de recirculación de agua y sistemas cerrados de cultivo, lo que reduce la necesidad de descargar grandes volúmenes de agua en el ambiente. Yo manejo un sistema casi de cero recambio con una unidad que me da recirculación individual por cada tanque, y con todo lo que estoy exponiendo, funciona muy bien. Funciona muy bien. Es un equipo extraordinario. Tiene un fraccionador de espuma y la proteína la captura, la proteína que está perdida, la captura y la elimina y me deja el tanque completamente limpio. Puedo hacer recambios de 1 hora, recirculación de 2 horas, de 3 horas, y puedo trabajar individualmente. Por ejemplo, uso una línea de tanques y voy toda la noche recirculando, y eso me da un magnífico resultado. En el año 2018, en Ecuador tuvimos una invasión, nos cayó una bacteria que por algún lado apareció y produjo muchísima mortalidad temprana. Se morían larvas, pero que daba terror. Usted tenía una instalación de 100 millones de náuseas sembrados. Cuando llegaba al día 12 o 14, empezaba a haber mortalidades casi no consideradas, pero una larva muerta, 2 larvas muertas, pero pasaban las horas y había una mortalidad total. Era tanto el temor que nos volvimos a encerrar para poder manejar de una forma. Este sistema de manejar recirculación individual por tanque, con este fraccionador de espuma o skimmer, nos dio una solución bárbara. Especialmente en mi laboratorio, yo me encerré y trabajé exclusivamente para una empresa y vendí toda la larva. No, es que bueno, buen precio, el mejor precio que había. Utilización de alimentos balanceados, particulados y microencapsulados de calidad para las larvas, lo que reduce el impacto de la producción en el medio ambiente y garantiza una producción saludable. Hago hincapié: los alimentos microencapsulados para los primeros 5 días es extraordinario.
usted goza de un sistema que viene cargado con efectos de Nauplio, SOEAs. Las SOEAs comen muchísimo, especialmente la SOEA 2, la SOEA 3. Hacen descargas de hilos fecales que dan miedo. Cuando tienes una alga extraordinaria como la Thalassiosira, eso va a ser una cosa fuertísima. Entonces, es necesario trabajar con alimentos microencapsulados en una buena cantidad de días para que asegures una producción sanita, limpia y bien higiénica, porque es fácil eliminar todos los heces fecales de una manera rutinaria. Entonces, los recambios ayudaban antes, pero en el sistema ecuatoriano recambiar demasiado es casi como provocar la muerte. También lo probé en Venezuela y en Brasil, pasaba exactamente lo mismo. Lo mismo, tienen el mismo problema. Era predecible, pero ellos ya usaron esta técnica y les funcionó hasta el día de hoy, gracias a Dios. El, esta utilización de alimentos particulados es la otra cara de la moneda. Hay miles de presentaciones y son buenos, no son malos, tienen proteína alta, pero la misis y la poslarva lo resisten mejor, lo consumen mejor, según lo que se ve en el microscopio, ¿no? Control de la calidad de agua, incluyendo niveles de oxígeno disuelto, pH, temperatura y concentración de amoníaco para garantizar desarrollo óptimo de las larvas. pH, sumamente importante tener un pH. Se puede trabajar con titulaciones por colorimetría, hasta ir al espectrofotómetro y comprobar el pH y los niveles de amoníaco que tienen en los tanques de la agricultura, ¿no? Implementación de prácticas de bioseguridad para prevenir la propagación de enfermedades. Especialmente lo que venía hablando, es de prácticas de bioseguridad para prevenir la prevención de todas las enfermedades en la larva. Controlar el impacto ambiental de la larvicultura del camarón a través de la evaluación del impacto ambiental, monitoreos constantes y seguimientos de la producción. Sumamente importante cada uno de estos pasos. Ustedes podrán ver a un lado de la derecha que tienen un control por colorimetría de pH tanto en la larvicultura. Dos tanques similares, el uno con problemas, el otro sin problema. Este cultivo de algas, Thalassiosira, Tetraselmis, como podrán ver, son sumamente importantes teniendo el cuidado adecuado, siguiendo las técnicas Giller, y manejando el área de microalgas, especialmente el cepario, con muchísimo control, especialmente con gente que tenga experiencia y pueda hacerlo lo mejor posible. Recuerden que la base alimentaria de las OEAs para un cultivo larvario es sumamente importante. Incluso puedo decir lo que puede reemplazar hasta los alimentos particulados, microencapsulados iniciales, hasta unos 4 días, 3-4 días. Usted puede solamente alimentar con algas, pero si usa variedad, sería una cosa muy buena. Y les dejo dicho una cosa que siempre me gusta repetir, que la larvicultura más que ciencia es un arte. Agradezco a todos. Esta es mi exposición. Estoy a la orden de cada uno de ustedes para cualquier consulta. Gracias, Nimi. Gracias al grupo. Muchas gracias, Gorky, por su presentación, excelente presentación. Tenemos algunas preguntas y creo que se pueden generar otras más. Este es el momento de hacerles preguntas al biólogo Gorky Arévalo. El estudiante, Miguel Ibarra, pregunta, ¿cuál es el mejor cartón o tanque con oxígeno, considerando las distancias y la poslarva de la cosecha? Esto es en cuanto a tema de despacho.
Pues no la entendí bien, Nini, por A ver, favor. déjame leerla de nuevo. Considerando un tema de despacho, ¿cuál es el mejor cartón o tanque? ¿Es mejor cartón o tanque con oxígeno, considerando las distancias y las poslarvas de cosecha? Los puntos de cosecha debe ser, no sé. Sí, No sé sí, si ahora me sí, explico. ahora sí. Sí, sí, Sí. perfecto. Sí, sí, perdón. Bueno, depende de distancia. Por ejemplo, en Ecuador, para despachar sitios no muy accesibles, se empezó a trabajar con embalajes de cartones, de la cual lleva doble funda, lleva oxígeno saturado, arriba de 8, por lo menos serían 10 o 12, porque se pone 10.000 larvas, 10.000 larvas en 15 litros. Llegan muy bien, pueden durar hasta 12 horas y muchas veces se dice que la resistencia es hasta de 24 horas, pero siempre hay que tener cuidado porque llevan fundas plásticas. Sí, los tanques es ideal para llevar larvas porque hay un control mayor de la persona que va, el técnico que va sobre los tanques de larvas ya en la camaronera. Entonces usted puede manejar el oxigenómetro a su gusto y sabe cuándo incorporar oxígeno y cuándo no incorporar. Personalmente es la que yo prefiero, incluso hasta para transportar reproductores. Es la que yo prefiero. A mí me fascina enviar además que abarata el costo de la producción. Y cuando eres un vendedor de larvas y no eres un integrado, te va muy bien. En las dos opciones funcionan bien la técnica. Para el embalaje que sea tipo gravimétrico para, para los cartones es muy bueno, siempre y cuando tenga los controles adecuados, manejar a tiempo, bajar la larva a tiempo, tener control de ahí, no sobrealimentar en la tina de cosecha, poner carbón activado, etcétera, etcétera. Son variables que se tienen que manejar porque tienes un trabajo de más de 20 días a tu favor y puedes perderlo solamente por un embalaje, una venta de larva. Si no te cuidas bien todos los detalles. No sé si esa respuesta esté correspondiente para esa pregunta. Vamos Sí, a ver. buena respuesta. Gracias. La siguiente pregunta. Si las pérdidas de SOEAS en el primer día es de 50, ¿existen técnicas efectivas para no tener gran cantidad de pérdidas o es algo que no se puede manejar? Sí se puede manejar. Realmente, para un sistema, si yo tuviera 50% de soeas para poderlas cultivar, me arriesgaría siempre y cuando tuviera un buen volumen de soeas. Entonces, trabajaría con ellas, pero si me tocara esas soeas poder hacer si cubren la condición que garantizan, yo preferiría descartar. Si lo que le acompaña es deformidades de setas, furcales, si lo que le acompaña es alguna malformación congénita, que todavía pueden permanecer, porque ustedes podrán apreciar que hay zoeas que se mantienen muy ágiles aún que estén con que le falte una seta, le falte una voz, todavía ellas sobreviven. Y tiene que verse todo eso y ponerlo en un papel y saber qué porcentaje cubre. Y si la mejor opción es descartar. Lo digo yo descartaría. Porque la pérdida desde SOEA, con una buena larvicultura, que inicia bien desde SOEA 1, tiene desde 70-80% es excelente. Y esa larvicultura es muy saludable. Pero si se te está muriendo ya desde 50% de sobeas, vas a tener una pérdida como de 20%, vas a sacar 30% de sobrevivencia haciendo un manejo bien acondicionado. No vas a sacar más. Le están pidiendo su correo electrónico, por favor, que si lo puede poner en el chat. Igual nosotros se lo pudiésemos mandar, si usted nos permite, a los correos de ellos. Sí, claro. Pongan tus correos que le mandamos toda la información, inclusive un video de esta presentación se va a enviar también y una información sobre su participación, un certificado de participación
en este evento que hemos tenido hoy. Hay otra pregunta, Gorky. Sí, encantado. Desde su experiencia, ¿qué sistema RAS es mejor para el cultivo de las larvas? El mejor de todo es, para mí, en mi experiencia, es nada más que poder llevar un control de parámetros bien adecuado. El pH es el que marca la línea de producción. Creo que en mi experiencia, en las producciones mías, lo que hago una cosa contraria, estoy con el pH siempre buscando para que pueda recircular. El agua que recircula, toda el agua recirculando, es la de más riesgo. ¿Por qué razón? Porque los efluentes, una vez que parecieran que salieran como efluentes, es un retorno. No es un efluente que sale, sino que es un efluente que retorna. Pero debe ser siempre mejor. Necesita biofiltración, necesita ese tipo de cosas. Un fraccionador de espuma. Esas cosas pueden ayudar muchísimo, muchísimo. Otra pregunta. ¿Hasta qué tiempo y a qué distancia de viaje es recomendable el transporte de las larvas en tinas? ¿Y qué problemas se podrían presentar en el caso de que el viaje se prolongue por más tiempo? Bueno, si es un viaje largo, si es un viaje de unas 4 horas hasta 5 horas, funciona, funciona bien. Cuando ya pasa de 5 horas, sí resisten cuando se mantienen las botellas de oxígeno, pero la larva llega bastante estática, bastante lenta, pero es por saturación de oxígeno. Pero creo que hasta 12 horas puede soportar máximo. De ahí es casi como dañar un poco la calidad para mi forma de verla. Entonces sí valdría la pena cuando es más de 10 horas utilizar el embalaje de cartón, que es un poco más costoso, se suben como 10 a 15 centavos más cada millar de larvas. Otra pregunta es, ¿qué se hace en estanques de granja? ¿Qué se puede hacer para corregir el pH considerando los volúmenes? ¿En Redway o en Granja, dice, en estanques de granja. Ana Moraga hizo la pregunta. A ver, Ana, si estás por ahí, puedes abrir el micrófono y hacernos la pregunta. Sí, así es correcto, en granja. en granjas? Para nivelar el pH con animales, con camarones o con larvas o con... Ah, no. En larva, biólogo, ingeniero. Sí, bueno, en estanques de hectáreas grandes, yo creo que ahí es más complicado, porque no te olvides que te estoy hablando de pH, todo lo que estoy hablando es en sistemas integrados, o sea, sistema de la agricultura, tanques de 20, 40, hasta 50 toneladas. En precriaderos es más fácil porque es una inversión. Tuvieras que poner cal, tuvieras que aplicar cal, tuvieras que aplicar que ayuda mucho en las camaroneras. Eso lo voy a aplicar en Venezuela, lo voy a aplicar en Brasil y en América Central. Y ellos usan mucha cal. Acá llamamos en Ecuador P24. Usamos esa que es un poquito más fina, pero creo que esa inversión sería muy buena para un precriadero, una piscina de punto 25, más o menos de ese hectareaje se puede acondicionar, entre comillas, el pH, manejarlo con un poquito mejor nivel durante unos días para hacer una transferencia de animales de 1 gramo, 2 gramos. No sé si eso te contesta en algo lo que tú deseas saber. Sí, muchísimas gracias. De nada, Ana. Acá hay otra pregunta sobre el pH, pero el pH ideal para el cultivo larvario. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál sería el pH ideal? El pH ideal es casi arriba de 7. Si miras la lámina, la que está yo lo hago a veces por hacer una rutina diaria.
controlo con la colorimetría, que es simplemente utilizar el kit que te venden para poder chequear con la... Y tú ya tienes una seguridad de que va llevando un control diario. ¿Por qué razón? Porque manejar espectrofotómetro todos los días es complicado en un laboratorio. Entonces tú de esa manera te vas dando cuenta, pero es sobre 7. Todo lo que sabes llegando para todo lo que es alcalino. Llega, y quieres probar algo, coge las diatomeas, las microalgas, utiliza una talaciosira en un tubo apenas con 2 centímetros de agua, de algas, de microalgas, y utiliza del tanque larvario, mídelo y puedes ver la diferencia clarita. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Tu pH se altera, pero es por las excretas, por la comida. Y por eso te recomiendo los 5 primeros días, trata de usar microcápsulas que te sale un poquito costoso, pero nada mal. Pero no te llegas a gastar ni 1 kilo en 1 millón de larvas, ni medio kilo quizás de 1 millón de larvas producidas. No te escuchando, Mimi, está sin audio. Me parece que no se... Perdón, al momento de seleccionar un lote de larvas, ¿qué verificamos? No te escuché bien, ni me parece que se fue Al momento de seleccionar un lote de larvas, ¿qué verificamos? ¿Qué verifica usted al momento de seleccionar un lote de larvas? Me imagino que para ver. Sí, sí, entendí bien, ahora sí. Yo lo primero que veo es la natación. Si tienen natación adecuada, buen movimiento arriba, abajo. Ellos no tienen natación en remolino. Entonces, lo veo in situ. Esa es una observación in situ. Luego, yo veo el microscopio y y dice que estén homogéneas en el momento que las voy a comprar. Por lo general será cuando tenga 1 centímetro la larva, que estamos como en PL12, 20 días, 18, 20 días. Entonces, con branquias definidas, miro, hago un cálculo, una estadística de unos 100 animales para revisar branquias, que es sumamente importante, y pongo al lado una prueba de estrés a 0 partes, solamente 15 minutos. Hay gente que se toma 1 hora, no sé por qué. Entonces, cuando tú conoces el asunto de la larva bien, te das cuenta que con 10 minutos a 20 minutos, el animal ya tiene un choque térmico. Eso ayuda mucho. Revisas en el microscopio y te das cuenta si las branquias no están sucias, si están limpias. Si están limpias con un estadio de PL12, esa larva tiene que tener las branquias completamente limpias, con un manejo adecuado, tiene que estar completamente limpia. Si están sucias, tienen protozoarios, ese es el indicativo de que ese animal está con problemas en sus branquias, que son los pulmones. Entonces, no, es una cosa básica de observación. Luego, lo que me interesa ver es cómo tuvo todo el cultivo, cuánto sembró, cuánto cosechó, y saber si verdaderamente tiene una levicultura no por sobrevivencia alta, sino por como homogeneidad de la larva, tallas parejas, ¿no? Eso es importante. La verdad es que no es que es una ciencia, solamente si necesito saber, me vuelvo más exquisito, saber si es que yo necesito un examen en laboratorios externos, que sería mi condición de poder revisar una larva y poder mandar a hacer unos exámenes, que mi compromiso es mi costo, que yo lo correría. No haría que el productor de larvas lo corra, sino que lo correría yo, para tener una certeza de qué animales llevo a mi camaronera, para poder seleccionar mis reproductores el día de mañana. Gracias. Bueno, ahí siguen habiendo preguntas. Hay una sobre Artemia salina, CAT. ¿Qué tiempo se aplica en la transportación este tipo de alimentación? Les cuento que acá en Ecuador se ha usado mucho la artemia por viaje, pero el problema es que la artemia es un animal, es un crustáceo que alimenta larvas. Sin embargo, él es preferible, es un alimento insustituible
si lo queremos decir, y algún día lo vamos a reemplazar porque algún día los benditos lagos se van a secar por tanto uso. Hay millares de laboratorios en el mundo de larvas. Si el animal está, está comiendo en la tina, bueno, con el embalaje de cartón no es problema porque solo se le da un poquito se le pone carbón activado y se le puede poner un poquito de artemia básico porque lleva viva y creo que ni en 10 minutos se come todo en la funda de 15 litros, ¿no? En cambio, en el tanque, en el traslado con tanque, es a veces contraproducente porque la artemia se daña, se descompone en climas calientes, especialmente Venezuela, Brasil. Ecuador es diferente porque Ecuador tiene a veces 8 meses de temperatura 25, 24 en transportación. Pero en climas cálidos como esos países es complicado, pues se descompone la artemia, no sirve de nada. Entonces es preferible usar solo flay. El flay ayuda, la larva se mantiene entretenida. Si es un viaje de 12 horas, dándolo en intervalos de tiempo dentro de transportación, en las tinas de despacho van bien. Pero la artemia es un arma de doble filo. Puede hacer una contaminación en los tanques de 1200 litros rapidísimo. Y puede llegar la larva muerta. Ha pasado muchísimas veces. Pero el gran problema es la artemia. Gracias. Si la mortalidad es del 30 al 50% al cambio de SOEA, ¿la maduración en qué porcentaje es la causante de la pérdida? La maduración, por lo general, hace un compromiso con el comprador. Cuando es externo, hacen un compromiso con el comprador, donde ellos les dan una garantía de 48 horas. En Ecuador es 48 horas, pero si el problema se acentúa en el primer y segundo día, ya es detectable cuando hay un problema. Por eso, la observación más importante en la siembra en Ecuador debe ser cuando mudan todos a las 12 de la noche. A las 12 de la noche, ya si haces una siembra en la mañana y tienes la primera muda a las 0 horas del día siguiente, tendrías tú que revisar si realmente cuánto tienes en porcentaje para tener una seguridad, porque en ese momento que ellos ya salen de la reserva vitelina, empiezan a abrir su boca a comer las microalgas a las 12 del día o a las 9 de la mañana, en la observación de las 9 de la mañana, SOEA 1, ya tú sabes exactamente cómo está tu animal. Y como tienes un compromiso con la maduración de garantía, entonces tú llamas y alertas que está pasando esto, le mandas un informe, como ahora la tecnología nos ayudamos con los teléfonos inteligentes, ya tenemos un informe primero y después hacemos un segundo informe y ese segundo informe ya categoriza y acentúa que tienes un problema, que lo vienes arrastrando. Cuando llegas a SOEA 3, que es el día 4 de cultivo, ya ellos van a tener, alguien técnico de la maduración va a participar de tu experiencia y te va a decir, y ahí va a haber una muy buena comunión entre Nauplio, entre maduración y la agricultura, ¿no? Yo creo que así debe ser, así manejo por lo menos yo lo mío, y creo que ha funcionado hasta el día de hoy. Mimi, el micrófono, por favor, no se te escucha. No se te escucha, Mimi. Lo siento. Ahí sí, ahí sí. Sé que existen protocolos de tablas de alimentación que se manejan en el cultivo y observando al microscopio se observan larvas vacías. ¿Qué porcentaje de alimento se podría aumentar para no causar que las larvas se ensucien? Melanización en las larvas. Sí, qué buena, es una buenísima pregunta. Yo estaba queriendo anexar una tabla que tengo, bueno, voy a decir algo primero. Todos los vendedores de productos comerciales, de alimentos balanceados, y me disculpan todos si hay alguno en el grupo, en el foro,
casi todos usan unas tablas comerciales, ¿no? No tiene nada que ver con lo que es la biología. La biología lo hacen un poquito como para vender más, nada más. ¿Por qué? Porque ellos como que te exigen que vendas, que compres un producto, un kilo de balanceado para soya 3, para y por larva, te dan una tablita que ellos manejan. Pero realmente debería de manejarse con una tabla, con dos tablas. Una tabla menor y una tabla mayor. Es lo que yo hago. Cuando yo veo que, por ejemplo, porque también la larva desovan los náuplios con intervalos de tiempo, y muchas veces hay unas que llegan a soya 1 primero, un lotecito va primero, otro lotecito va después, y después como que se van igualando. Y cuando ya las miras, crees que todas están iguales y realmente sostienen todavía esa pérdida de tiempo de natalidad, de nacer, ¿no? Entonces, yo creo que deberías de usar dos tablas para una larvicultura eficiente. No la alcancé a poner ahora porque ese no era el tema eran normas de regulaciones y las técnicas que se están usando. Realmente era mi tema y quise enfocarme en eso. Bueno, y también mi socio que tengo acá es bien exigente en esa parte. Entonces nos especificamos. Pero yo quería hablar sobre esto, de que tenemos las dos herramientas. Una para alimentar por animal. La alimentación debe ser por individuo. Pensando, si tú contabilizas, por ejemplo, 2,5 millones en tu tanque y logras hacer la población los 3 primeros días, soya 1, soya 2, soya 3, y a mí me gusta hacer la población exacta en soya 3. Con ese volumen de agua, tienes una inexactitud o un más menos de 5 o 10% de lo que tienes de población. Pero si no se te muere nada y tú revisas que no tienes mucha mortalidad, casi nada, y tienes la población ahí, deberías de alimentar de una manera. La soya 2 come muchísimo. La soya 3 igual, pero ya la soya 3, cuando es soya 3 positivo, ya tú le puedes incorporar ATM, ya la puedes ir enamorando con la variedad de alimentación más las diatomeas, las microalgas. Entonces, yo creo que uno con esas dos tablas puede manejar. Yo la iba a poner hoy día en mi exposición, pero será para otro momento. Se la puede, sí, sí. Por supuesto. Sí, 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 yo voy a hacerlo. Entonces, pero ya digo, tienen que tener dos tablas, una menos, una más. Por ejemplo, una soya 1 come 0.0015 centésimas, milésimas de gramo. Eso está en bibliografía, está en literatura. Y tú puedes hacer una tabla acomodada. Si esa biomasa que tienes en un tanque de 1 millón de latas, por decir 1 millón para ponerlo como base, tú alimentas 900,000. Y te das cuenta que las 900,000 ponen todo lo que le pones. Entonces, esa larva, esa soya 2 o esa soya 3, deberías de ponerle un poquito más, o sea, un valor más. O sea, hace dos tablas, una de menor. Y cuando hay que dejan de comer por alguna razón de muda o que algo está pasando en el tanque, de pronto tienen un poquito más de protozoarios o quizás de un desbalance de alguna forma se te pasó. Entonces tú tienes que manejar la tabla menor. La menor. No de suspender la alimentación. La mejor alimentación en la agricultura es la que tú das, la que puedes manejar en un estanque 12 a 24 veces al día, que por lo general es para mí sí por largo. Para sobeas tú puedes manejar 4 dietas, para mí sí puedes manejar 6 dietas, para poslar 8 hasta 24 dietas, depende de lo que tú quieras. Haces la ración diaria, la divides para 24, o para 12, o para 8, o para 6. No, no creo que está ahí, está bien respondido, satisfecho. A ver. Juan Muñoz, ¿nos puedes indicar si tú tienes la respuesta que esperabas? ¿De cuál? La pregunta sobre las tablas de alimentación, Juan. Ok, muchas gracias, ingeniero, por dilucidar mi inquietud que tenía. Excelente ponencia, ¿ya? Porque tuve un problema con eso, o sea, tenía larvas vacías y le aumenté la porción de alimento y se me ensuciaron.
¿ya? Y perdí prácticamente el cultivo. Y por eso también mi próxima pregunta es, si en tal caso se me llegan a ensuciar, ¿hay algún método, un químico para poder echar para que limpiar las larvas que se quedan así sucias? Mira, es bien, es un poquito complicado cuando se ha manipulado y has tenido caídas de algas. Eso se produce. Estamos hablando de estadios pequeños, ¿verdad? O te vas o estás la pregunta está dirigida a estadios grandes o medianos. A mí Me sí, sucedió el problema, ingeniero, al pasar de MISIS 3 a PL1. oye, estaban grandes. Ya ese animal ya estaba casi como de 4 milímetros. Es un animal grandecito. Las misis por larva uno, ese es un paso bien duro de tomar, por eso que yo siempre digo, hay que anticipar el manejo. Y algún rato voy a dar una charla de manejo ya completamente de la agricultura, cómo lo hago, como una herramienta de trabajo. Yo lo que uso son herramientas que me ayudan. El skimmer es una herramienta, porque toda la proteína que está sobrando en un tanque de 8 días, porque ya tú tienes ahí prácticamente ya tienes 7 días. En Misis 3 tienes 7 días y ya te están mudando en la tarde a por larva 1, una parte, ¿verdad? Entonces Así es, así es. no debería de ensuciarse, solamente que estés usando algo muy fuerte, como por ejemplo que usaras cal, demasiada cal, tampoco ayuda, tampoco es bueno, produce, cuando tú usas mucha cal también se te caen las algas y las algas taponan las branquias de las misis. No sé si sea algo por ahí, porque eso ha pasado comúnmente. Ahí como cuando llegamos a misis nos sentimos un poquito como ganadores ya, pero a veces un detallito no nos ayuda. No sé, es que no me das un poquito más de variables. Por ejemplo, se te cayeron las algas, porque ya en MISI ya se caen la mayoría de las algas y ya hay que poner algo de tetraselmes que te ayuda en O sea, concentración. sí vi que se me cayeron las algas porque observé flóculos al microscopio y, y observé las larvas vacías. Entonces yo dije, no están comiendo, le está faltando alimento. Y le aumenté el 10% de alimento y fue por la noche que revisé, ya estaban sucias las larvas y no podía limpiarle, quitarle la suciedad a los animales. A veces, Juan, a veces es bueno, sabes que hasta yo suspendo dietas, a veces 1 o 2 dietas, yo las suspendo y no se las doy. Por eso te digo, voy a hacer, no pude hacer hoy día que tanto tenía las ganas de poner las 2 tablas. Y insisto, y es que mi socio está que se mueve la cabeza porque sabe que yo quería hacerlo, como una cosa mía, ¿no? Como una aportación para ustedes. Entonces, sí, yo creo que hay que saber manejar la dieta, la menor y la mayor. Y más que todo, hay que atreverse a suspender comida, Juan. Suspende. Manéjate con un poquito de artemia, un poquito adicional. Ellos no se van a morir si tienen que comer. Y como usas bacterias en el medio, va a servirte pero a mí sí es demasiado pronto para que tú elabores Bioflow. Es muy pronto. Se hace Bioflow cuando ya tienes una secuencia de bacterias, alimentos, eh, que lo puedas aplicar de a poquito y se te hacen esas bolitas de balanceado que les gusta. Pero de ahí es complicado cuando es suciedad. Cuando es suciedad es preferible parar la alimentación. Paras 1 o 2 dietas o das dietas en intervalos, pero no das lo que te dice la tabla, sino que o sea, suspendes las dietas, las raciones. Por ejemplo, si tú tienes 12 raciones para el día, vas haciendo en intervalos para que el animal no se muera de hambre y le vas dando un poquito de artemia hasta que te pasa por larva ya nadando toda hacia adelante. En PL1, PL2 ya tienes todo el animal nadando hacia adelante. El día 8, 9 ya tienes por larva 2, 3. Entonces, eso te va a servir, te va a ayudar ese tipo de ración más esparcida, o sea, menos comida.
te va a ayudar sin dejarlos morir de hambre, desde luego. Ok, ingeniero, muchas gracias. Sí, A me la gustaría orden. ser partícipe de la próxima charla que usted va a impartir acerca de la alta alimentación. Depende de Nimi. Nimi es la que dirige todo. Yo estoy a las Yo órdenes. estoy feliz de que volvamos a escucharlo. De hecho, en el chat están varias preguntas relacionadas con eso y la solicitud de que la próxima charla que usted nos dé sea sobre alimentación. Así que queda cordialmente invitado. Vamos a programar la fecha para que participen nuevamente y todos puedan recibir pues todos sus conocimientos. Hay varias preguntas. Lo que hacemos ahora es que las vamos a recoger. Se las voy a enviar y usted nos puede amablemente responder brevemente estas preguntas porque también ha estado hablando durante una hora y esto está un poquito pesado, ¿verdad? No, sí, Entonces, sí me ¿le gusta? apasiona. Sí, a mí me apasiona porque me siento parte de todos, porque todos hemos visto cuánto nos cuesta. Exactamente, estoy viendo la preocupación de todo el mundo en las preguntas que están haciendo y de verdad que sí, esto vamos a invitarlo, no vamos a dejar que pase mucho tiempo, tal vez lo programaríamos para junio o mayo, dependiendo de cómo se encuentre el espacio de usted para hacernos otra presentación Sí, y a con la el tema pues de orden. la alimentación para que todos tengan Sí, interés. También ustedes pueden promovernos en los chats o escribirnos y preguntarnos o solicitarnos algún tema en particular que nosotros podamos aportarles más, porque estos webinars son básicamente para darles información extra con expositores de alta experiencia para que puedan ayudarlos a resolver sus problemas y puedan hacer las preguntas que han estado haciendo esta noche. Entonces, doctor Gorky, a nombre de la empresa C-Technology y mío propio, muchísimas gracias por la presentación excelente de esta noche. A todos los que han participado, gracias por estar acá, por acompañarnos. Los vamos a recibir nuevamente al final de este mes de abril con otra charla sobre acuicultura. Esperamos sea sobre probióticos. Estamos preparando algo sobre eso. Y quedan todos invitados. Recuerden dejar sus correos para poderle responder sus preguntas. Yo les voy a enviar a sus correos el correo electrónico del doctor Gorky para que ustedes le escriban y le consulten también a él. Y bueno, nos comprometemos, ¿verdad? sí, sí, Para la seguro. Y próxima. muchísimas gracias a Nini, a usted, al grupo, a ustedes y a todos ustedes los que están en el foro, de parte de Rodrigo y mío. Estamos encantados de poder apoyar. Realmente yo creo que no hay secretos, no debe haber secretos, la industria es una sola. Y más que todo, sigo siendo un apasionado de producir larvas, de producir camarón y estar en el integrado y ser partícipe para todos. Y, creo que el granito de arena que ponemos cada uno va a ser muy bueno para que todos podamos tener un poquito de todo, ¿no? Y esto es una cosa, vuelvo y repito, la larvicultura no es una ciencia, sino un arte. Así es. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias y nos estamos viendo a fin de mes. Gracias, Gorky, nuevamente. A Un abrazo usted, muy un fuerte. abrazo, pasen bien, cuídense todos, gracias por el tiempo, Buenas noches. buenas noches. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Borges. De nada, de nada. A la orden. Antes que se vayan, Gracias, acuérdense. muchas gracias. A la orden. Muchas gracias. Nada, A la orden. a la Muchas orden. gracias. Un gusto de tenerlos. Muchas gracias, biólogo. Muchas gracias. No Gracias. se olvide del correo. Estudiantes del CEFOCADI presente. Sí, Muchas a la gracias, orden. doctor. Muchas gracias, biólogo. Muchas A la gracias. orden, a la orden. Focadi, Focadi presente. Exacto. Muy contentos, muy felices desde Ecuador. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a la distancia. Igualmente, igualmente para todos. Un abrazo. Cuídense. Excelente. Buenas noches. Gracias. Gracias, Nini.